Hoy vamos a ver el capítulo 28 de Éxodo y vamos a ver lo del sacerdote y las vestiduras, ¿verdad? En este capítulo y en el siguiente capítulo, Dios nombra a los sacerdotes que han de servir en su santuario. Dios tenía que llamarlos, Dios tenía que decir quiénes eran, no quien quisiera, sino Dios tenía que llamar. Y también en estos capítulos describen detalladamente las vestiduras que se habían de poner los sacerdotes cuando ministraran. Vamos a ver el versículo 1. No sé si en una pantalla me van a poner la imagen y los pasajes allá. Ok. Las vestiduras para los sacerdotes. Ok. Dice, manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguen como un sacerdote apartado para mi servicio, ¿verdad? Esas eran las vestiduras. Nadie había hecho nunca algo parecido, pero Dios da la sabiduría, los dones y los talentos a unas personas para que pudieran confeccionar estas vestiduras. Dios sigue derramando dones y talentos, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en el mismo trabajo, en el mismo negocio, pero Dios te quiere llevar a más cosas. Y Dios, así como dio en ese tiempo el espíritu de sabiduría, dones y talentos, Dios los tiene para ti y para mí a partir del día de hoy, a partir del día de ayer y a partir del día de mañana. ¿Cuántos lo creen? Entonces siempre pidamos a Dios sabiduría. Él nos va a dar para hacer grandes cosas, nos da sabiduría para hacer algo diferente, para ser innovadores, para ser creativos, para hacer algo, ¿verdad?, mucho más allá de lo que otros no pueden hacer, pero Dios nos da las fuerzas, las fortalezas y también Dios nos da los recursos. Algo que jamás habían visto ellos, Dios les estaba pidiendo a esos artesanos que hicieran, y nada menos que las vestiduras de los sacerdotes. Dice, las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos. ¿Para quién eran estas vestiduras? Para Aarón. ¿Y para quién más? Para sus hijos, ¿verdad? La Biblia en Apocalipsis nos habla de que ahora tú y yo somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ahora no usamos esta vestimenta, pero sí nuestra vestimenta blanca, ¿verdad?, libre de pecado. Claro, fallamos a Dios todos los días, pero tenemos la oportunidad en la noche de ponernos a cuentas con el Señor y a cada día su propio afán. Dice, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Tenían que usarlas solamente cuando estuvieran haciendo la función de sacerdote. Dice, por lo tanto, dales tela ¿de qué tela le iba a dar? De lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Fíjate lo que Dios estaba entregando para hacer la vestimenta de los sacerdotes. Entonces, en estos pasajes Dios nombra a los sacerdotes, menciona a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Moisés, que había oficiado como tal hasta ahora, y por eso es contado entre los sacerdotes de Jehová, porque antes lo hacía Moisés, pero había más trabajo para Moisés y Dios tenía que levantar a un sacerdote. Entonces tenía bastante trabajo Moisés como profeta del pueblo para consultar los oráculos divinos para ellos. También era juez, también era príncipe entre ellos. Así que, de acuerdo a lo que leímos, seguramente a Moisés le agradó mucho ver que su hermano era investido de este oficio. Y no solamente su hermano, sino también los hijos de su hermano, sus sobrinos. Aarón había servido, lo vemos en la historia, humildemente
de profeta a Moisés, su hermano más joven, y no había abandonado el oficio. Aarón estuvo con su hermano cuando iban a hablar con Faraón, ¿verdad? Era Aarón el que hablaba, Moisés problema de tartamudez, así que él había estado ahí, pero ahora era promovido al sacerdocio, al sumo sacerdocio delante de Dios. Pero podemos leer aquí que era un requisito indispensable que los que ministraban en el altar se dedicaran totalmente a este servicio. Por eso Dios no se lo dio a Moisés, sino a Aarón. Aarón y su familia era lo único que iban a hacer, se iban a dedicar a servir en esta área. Por eso Dios escoge aquí de entre ellos una sola familia para el sacerdocio, el padre y 4 de sus hijos. Y dice la Biblia que de los lomos de Aarón descendieron todos los sacerdotes del pueblo de Israel, de los que a menudo leemos tú y yo en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero lo que hacía Aarón es lo que tú y yo podemos hacer en nuestra casa. Aarón era el sumo sacerdote, el que entraba al lugar santísimo, el que estaba ahí delante de la presencia del Señor. Cuando vino Cristo a la tierra, Él rompe el velo, ¿verdad?, que separaba lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuántos de ustedes han tomado escuela de ministerio? Bueno, saben de lo que les hablo. Los que no, tomen lanzamiento, o los que están en escuela, en el segundo libro van a ver. ¿En el segundo libro es? Sí, ¿verdad? Porque ya no me acuerdo. Lo tomé en el año de 1322. No, ya tiene años que no soy ni maestro, pero cuando llegamos dábamos todo. Entonces, ustedes lo entienden perfectamente, pero lo estoy explicando un poquito más para los que no han tomado escuela de ministerio. Entonces, aquí se describen las vestiduras de los sacerdotes, pero era para honra, ¿verdad? Pero también una hermosura había en esa vestimenta. Y las vestimentas aquí ordenadas eran las siguientes. Eran 4 que tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes inferiores habían de llevar. Dice que tenían que llevar los calzones de lino, la túnica de lino, el cinturón de lino con que ceñirla, o sea que el lino se quedaba desnudo. El hermano lino, no, ¿verdad? De lino eran. Y el bonete o turbante, ¿verdad? El que llevaba el sumo sacerdote era aquí, pero eso se le llamaba también mitra. Y otras 4 que eran privativas del sumo sacerdote, ¿verdad? Era el efod con sus curiosas hombreras que llevaba, y el cinto, el pectoral llamado del juicio, porque contenían el urim y el tumim, mediante los que el sumo sacerdote consultaba el juicio de Dios sobre cuestiones difíciles que afectaban el bienestar de la comunidad. Y dice que el largo manto con campanillas y granadas en sus bordes, está hasta allá abajo, y lámina de oro en su frente, ¿verdad? Se le ve ahí arriba esta laminita de oro en la frente, hasta su bordado. Ahora, en el Evangelio, nuestro adorno no va a ser de oro, ni de perla, ni de cualquier otro costoso atavío, sino vestiduras de salvación y manto de justicia. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Verdad? Ya no tenemos que usar nada de eso. El Señor lo usaba en ese tiempo, pero ahorita, gracias a Cristo, tenemos la salvación. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? De nosotros, ¿cuánto está escrito nuestro nombre en el libro de la vida? Ok. Voy a iniciar la serie, si estamos listos para la venida de Jesús, la segunda venida. El domingo iniciamos, ¿verdad? Hace tiempo he estado preparándola, he estado viendo. No es para tener temor, sino para estar listos, gozosos, para que ya el Señor Jesús venga pronto, ¿verdad? Los que están solteros, cásense de una vez, no anden empezando. Si le toca chimuelo, ¿verdad? Biscorneto, no importa, agárrenlo. Isaías 61:10 dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios. ¿Lo tienen ahí a la vista? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. ¿En quién nos llenamos de alegría?
Y fíjate, y dice, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como el novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Así es la salvación. Dice Salmo 132, que tus sacerdotes se vistan ¿de qué? ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Bueno, nos dice el Señor que tus sacerdotes se vistan ¿de qué? De santidad. Que tus leales servidores, ¿qué dice? Canten ¿de qué? De alegría. El verso 16. Vestiré a sus sacerdotes con santidad, sus fieles servidores cantarán de alegría. Vamos a leer el verso 6. Ahora el diseño del efod. Dice, los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata, ¿verdad? Varios colores. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda. Ahí está uno y el otro está en la espalda. Dice, unidades en los hombros, ahí están en los hombros, dice, por 2 sombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Dice, toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellos los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello, ¿verdad? Aquí utiliza ahora a un joyero. Luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro, sujeta las 2 piedras sobre las sombreras del efod, allá están arriba, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente al Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro, luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos en las monturas de filigrana sobre las sombreras del efod. Entonces aquí se dan las instrucciones acerca del efod, que era la vestidura más exterior del sumo sacerdotes. Los sacerdotes inferiores llevaban efod de lino, no como lo que llevaba el sacerdote principal, ¿verdad? Si leemos, Samuel llevaba uno cuando era niño, David llevaba otro cuando pasó del arca, ¿verdad? Eran los exteriores. Pero que solo el sumo sacerdote llevaba, se llamaba el efod de oro, porque había en él mucho bordado de oro. Es decir, no era como los exteriores, sino el del sumo sacerdote era algo muy especial. Y luego también le dice, era una túnica muy corta, hasta ahí llega la túnica, con un curioso cinto del mismo material. Las sombreras están acá, unidas en sus extremos, y encima de cada uno había una piedra de ónice engastada en oro, y grabados en ellos los nombres de los 12 hijos de Israel, 6 en cada una. Éxodo 28:15. Ahora, diseño del pectoral. Este es el pectoral. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando ¿qué? Cuando se busque ¿qué? Una decisión de parte de Dios. El anterior era cuando se ponía frente al Señor Aarón. Este era para una decisión de parte de Dios. Dice, confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con lino azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros de lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lápiz lázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un
jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, ¿verdad? ¿Cuántas son? 12, ¿verdad? Cada una representa a los 12 hijos de Israel. Dice, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello, ¿verdad? Aquí vemos unas letras hebreas y ahí viene el nombre de cada una de las tribus. Dice, para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro, luego haz 2 anillos, ahí están, lo estamos viendo, y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos. 26. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes del pectoral junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod. Verso 28. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado cuando entre en el lugar santo. Esto servirá para recordarle continuamente que él, ¿qué dice ahí? ¿Qué representa a quién? Al pueblo, ¿verdad? Cuando entra a la presencia del Señor. Qué gran responsabilidad para Aarón el estar frente al Señor, y él representaba al pueblo. Todo lo que hiciera, ¿verdad?, debería ser para beneficio del pueblo. Verso 30. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo, ¿verdad? El más notable de los ornamentos del sumo sacerdote era el pectoral. Había más importancia en el pectoral. Era una rica pieza de lino torcido, de una obra primorosa, en que el oro se mezclaba artísticamente con la púrpura y el carmesí. Era cuadrado y doble, según lo que acabamos de leer. Estaba unido al efod mediante engastes y cordones de oro fino en los 2 extremos superior e inferior, para que no se separara el pectoral del efod. ¿Ustedes se imaginan que un día el sumo sacerdote se le olvidó llevar el pectoral y se presentó delante del Señor? ¿Sí o no? ¿Un día se presentaría sin su vestimenta? No. ¿Ustedes creen que algún día nosotros se nos olvide orar en la noche? ¿Por qué? Si somos estos sacerdotes. ¿Qué le hubiera pasado a Aarón si un día se presenta delante del Señor sin todo eso? ¿Mande? ¿Todos estuviéramos muertos ya si no oráramos? Lo bueno que estamos bajo la gracia, ¿verdad? La gracia. Por eso es importante, al igual que Aarón llevaba a la altura de su corazón, o llevaba en el corazón toda la bendición para el pueblo. Para nosotros es esa vestimenta de sacerdote, ya no es como la estamos viendo, sino es una vestimenta blanca y resplandeciente que nos vino a poner Jesús cuando Él entró a nuestro corazón y Él perdonó todos nuestros pecados. Pero tenemos que orar también por nuestra familia. Tenemos que ver nuestra familia. Han cambiado, ¿verdad?, las formas, pero no la esencia. La esencia sigue siendo el Señor. Tenemos que hacerla de sacerdotes todos los días en nuestra casa. El efod era una vestimenta de servicio, lo acabamos de leer, mientras que el pectoral del juicio era un emblema del honor. Era cuando se tomaba
una decisión. Honor y servicio no deben separarse, ¿verdad? Y en este pectoral, las tribus de Israel eran encomendadas al favor de Dios en 12 piedras preciosas. 12 piedras. Aarón había de llevarlas delante de Jehová por memorial, siendo tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ese era el trabajo de Aarón. Así, siendo tipo de nuestro gran sumo sacerdote que siempre intercede en la presencia de Dios a nuestro favor. ¿Quién es ese? Jesús, ¿verdad? Él está sentado a la diestra del Padre, interviniendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Él está ahí. Eso hacía Aarón. Por eso llevaba a todas las tribus de Israel en el pecho, en el corazón, a la altura del corazón. Efectuaba la justicia también. Tenemos un Dios justo. Y aunque se le prohibía al pueblo acercarse, ellos sin embargo podían entrar solamente al lugar santísimo, ¿verdad? Unos cuantos, ¿verdad? Mediante el sumo sacerdote. Él llevaba los nombres de ellos en su pectoral. Así también los creyentes, incluso cuando están en esta tierra, no solamente tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, sino nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y podemos estar en el lugar santísimo las veces que nosotros queramos. En aquel tiempo, una sola persona podría entrar en el lugar santísimo. Una sola persona podía estar ahí y sentir la presencia de Dios. El pueblo estaba en el atrio o el pueblo estaba ahí de lejos viendo la presencia del Señor. Nunca se separó la presencia del Señor mientras ellos anduvieron en el desierto. En el día era una columna, era una nube, y en la noche era una columna de fuego que les ayudaba para el frío. En el día la nube los cubría y protegía del sol. Entonces el nombre de cada tribu estaba grabado en una piedra preciosa. Y así lo llevó él durante muchísimo tiempo. Nuestro nombre, ¿verdad?, está escrito en el libro de la vida. Ahí era una piedra preciosa, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus de Israel en los hombros, dice, y en el pecho. El sumo sacerdote cargaba en los hombros y en el pecho, a la altura del corazón, ¿verdad? En los hombros como un símbolo de fuerza y apoyo para llevar las cargas. En el pecho como sitio de afecto y de la compasión. Aarón tenía que ver por el bienestar del pueblo. Aarón tenía que actuar como un juez justo en cualquier decisión que se tomara para el pueblo. Por eso Aarón hacía esa función como la de Jesucristo. Jesús intercede por nosotros. No solo nos lleva a Jesús en sus brazos con fuerza omnipotente, sino también nos lleva en su corazón. Ahora vamos a ver el Urim y Tumim. ¿Qué significan? Ellos significan respectivamente luces y perfecciones. O sea, la luz perfecta, y mediante los cuales se manifestaba la voluntad de Dios en casos difíciles y dudosos. Estaba en este pectoral, que por eso se llamaba el pectoral del juicio, ¿verdad? Estuve leyendo, pero todos dicen que no se sabe de cierto en qué consistía. Pero por Levítico 8:8 parece deducirse que no era cosa distinta de las piedras preciosas que había en el pectoral, que atendían su significado, y el sumo sacerdote era investido de poder y de dar a conocer la voluntad de Dios en ciertos casos o en todos los casos que él se presentara. Ahora Moisés hacía otra función, pero Aarón ahora hacía otra función. Moisés ya no se iba a meter en lo que le tocaba al sumo sacerdote. Moisés tenía
otras cosas que hacer y el sumo sacerdote tenía otras cosas que hacer. Era su hermano, es cierto, ¿verdad? Era su hermano, pero el régimen era teocrático. Dios era su rey y el sumo sacerdote era como un delegado de Dios, que a través de él escuchaban lo que Dios tenía que decirse. El gobernante para ellos era el Urim y el Tumim, ¿verdad? Estos eran como el consejo de ministros. Y de este modo, al tener a mano el consejo de Dios, en cualquier emergencia, ellos podían saber lo que Dios quería para ellos. Vámonos al verso 31. Pase el del teclado, por favor. ¿Están aprendiendo algo? Ya los enredé. ¿Están aprendiendo algo? Bueno, los de escuela de ministerio ya lo sabían, ya se les había olvidado. ¿Cómo le encuentro? Ya lo viví, ya se me olvidó. Ahora, había otras vestiduras para los sacerdotes, dice. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. ¿Ustedes creen que los costureros hicieron como Dios le pidió? ¿Y qué tal si hubiera dicho Aarón, no, o uno de los sacerdotes, no, a mí, uno de los hijos de Aarón, a mí me uno de lo cuello mao? ¿Conocen el cuello mao? O hazme una chazarilla. ¿Alguien conoce la chazarilla? A ver, levante la mano, ¿quién conoce una chazarilla? Los de 40 para arriba. Bueno, Robert ya tuvo ya 70 para arriba, ¿verdad? ¿Nadie más conoce una chazarilla? Sí, bueno, mi jefe usaba mucho, por eso yo la sé, pero yo soy más joven que don Robert. Como 36 años menos, ¿no, Robert? Más, como 46, está bien, Robert. Gracias, Robert. No, ¿verdad? Porque era una indicación. Y lo hacían. Los orfebres, los costureros, los joyeros, todos hacían lo que Dios había indicado. ¿Se imaginan que nosotros hiciéramos lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo sería nuestra vida? Sé que no somos perfectos, pero andamos en ese camino de la perfección. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a dejar todo aquello que lastima nuestra vida. Es el que nos ayuda a dejar todo aquello que estorba para seguir avanzando en nuestra vida o para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y le dice, las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor. Y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor, en el lugar santo, y también cuando salga de ahí. Si lleva puesto el manto, ¿qué dice ahí? O sea, y si se le olvidaba, lo que decían hace rato, ¿qué le iba a pasar? Se iba a morir. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. ¿Qué iba a llevar Aarón? ¿Toda qué? Todos los pecados. Era el sumo sacerdote. Jesús fue o es nuestro sumo sacerdote, que fue a la cruz y cargó con todos nuestros pecados. Aarón, un hombre humano, cargó, ¿verdad?, con la culpa de los israelitas. Cuando estaban ellos ofrendando, cuando llevaban sus ofrendas sagradas, ahí estaba Aarón. Y lo que él llevaba puesto significaba los pecados del pueblo. Dice, Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente
para que el Señor acepte al pueblo. Si a Aarón un día se le olvidaba eso, ¿qué iba a pasar con todas las ofrendas? Dice, Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para el que el Señor acepte al pueblo. Si Aarón no la llevaba, Dios no aceptaba al pueblo. Ninguna ofrenda, nada. Era una gran responsabilidad del sumo sacerdote. Era un gran privilegio también ser sumo sacerdote. Es una gran bendición ser cristianos. Es una gran bendición que Jesús viva en nuestro corazón. Pero también es una gran responsabilidad el representar el nombre de Cristo a las personas de allá afuera. Son muchas bendiciones, pero también son responsabilidades. El esposo en la casa, la esposa en la casa, los hijos con los padres, el empresario con la gente, el trabajador con su patrón, con los clientes, no lo sé, en el lugar que estemos. Tenemos que fungir como ese sumo sacerdote. Y dice, la túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino, con el mismo lino, haz también el turbante, ¿verdad? Lo que lleva acá arriba. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras. Dios estaba diciendo a Moisés. Y luego úngelos, ¿y qué más? Y ordénalos. O sea, Dios le dice, ¿verdad? Como pastores y líderes. Es cierto, los levantamos seres humanos, hombres comunes y corrientes, más corrientes que comunes. Porque los ha levantado el pastor Benjamín. No, hombres bendecidos por el Señor. Pero es un buen nombre, es un privilegio. Pero también el ser llamados hijos e hijas de Dios es un privilegio y es una bendición, pero conlleva responsabilidad. El hablar que realmente represente al Señor Jesús. Nuestro evangelio que sea el que dice la palabra del Señor. El demostrar nuestro amor con la gente. Ya no usamos esos atavíos, pero sí en nuestro corazón. Dice, ordénalos, úngelos, conságralos, dice, para que puedan servir como mis sacerdotes. Como mis sacerdotes. La gente que los recibe están sirviendo en el tabernáculo. Están sirviendo en la casa del Señor. Y dice, hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel. Y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón, o sea, usaban calzoncillos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo, ¿qué dice? O se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Porque solamente entraba Aarón, el sumo sacerdote. Los hijos le ayudaban en las tareas sacerdotales. Y luego dice, así no incurrirán en culpa y no morirán. No solamente en culpa, sino que también iban a morir. Dice, esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Ahora con Cristo nosotros tenemos el privilegio de poder entrar al lugar santo con pecado. Entramos al lugar santo, ¿verdad? Por eso le decimos, pongan adoración, alabanzas en su casa. No importa si oras en el baño, no importa. Es un momento tuyo el Señor. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ponemos adoraciones, ¿verdad? Y Dios empieza a manifestar. La regamos quizá en el día, pero le decimos, Señor, perdóname, te fallé en este día. O perdóname, Señor, porque fallé muchas veces este día. Señor, ayúdame porque ese día me fue terriblemente mal. Pero Señor, a cada día su propio afán.
Hoy no fue, pero mañana sé que tú ya estás ahí para mi milagro, para mi bendición, para la resolución a favor de mi problema, para la situación que estoy viviendo en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, no lo sé. Pero ese era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo a pedir por el pueblo. En sus hombros y a la altura de su corazón llevaba la carga del pueblo, la bendición del pueblo. Entonces tenemos que llevarlo también. Ya no usamos esas vestiduras, pero sí las vestiduras blancas que recibimos de Jesús cuando lo aceptamos como nuestro Rey, Señor y Salvador. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Verdad? Pero tenemos esa responsabilidad. Tenemos que entender que solamente el Señor Jesús es el que nos ayuda. El Espíritu Santo se quedó como consolador. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Tenemos que ser amigos del Espíritu Santo. Y cerramos con el verso 40 al 43. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos, conságralos para que me puedan servir como mis sacerdotes. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Como mis sacerdotes. Dios entonces entrega ahí a Aarón a través de Moisés vestimentas especiales. Moisés los unge. Moisés les pone las manos. Por eso en la iglesia tenemos mucho cuidado quién pone las manos, ¿verdad? Mis pastores y líderes están autorizados por nosotros para poner la mano cuando oramos por ti, con mucho cuidado, porque hay una autoridad dada sobre ellos. Si ellos lo hacen a la ligera, es cuestión de ellos. Si ellos vienen mal y ponen las manos, es cuestión de ellos. Cada uno es responsable. Pero si viene mal o no, para nosotros no hay problema, porque nosotros pasamos al altar. Pasamos al altar. Así que, pastores, vamos a ungir a todos los que quieran pasar al frente. Pasen al frente y pónganse aceite en sus manos. Moisés, como el líder en ese tiempo, ungió a los sacerdotes. Hoy queremos ungirte a ti también. No sé qué estés pasando, no sé por lo que estás viviendo, no sé por lo que viniste el día de hoy, no sé qué necesitas el día de hoy de parte del Señor. Lo que sí sé es lo que leímos en el Viejo Testamento, pero lo que vino a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús vino a darnos una vida diferente. Jesús nos vino a liberar de la esclavitud. Jesús vino a quitar toda cadena de amargura, de maldiciones generacionales. Jesús vino a la tierra para que tú y yo viviéramos completamente libres. Así que ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a adorarle al Señor. Y mientras tú sientas que necesitas pasar, puedes pasar con cualquiera de los pastores. Pero mientras vamos a adorarle. Y si pasas al frente, vas a entregar tus cargas. En el sumo sacerdote estaba la carga del pueblo, en sus hombros y en su pectoral. Así que vamos a adorarle. Levanta tus manos ahí en tu lugar.